muchas gracias ante todo por armaros y me permitís el tuteo de paciencia y pasar parte de esta tarde en este aula abierta de historia de la Universidad Popular, que sabéis cumple ya 6 años. Con un formato especial, porque no estamos en el sitio habitual donde se desarrolla este aula, que sabéis también que es el centro sociocultural que lleva el nombre de una de las personas que más lucha por la cultura en esta ciudad, que es Cecilio Fernández Bustos. Estamos en Casa del Gobernador, en este edificio, con gentileza de la Universidad de Juan Carlos, y vamos a hablar de eso, de escudos en la calle. Antes me vais a permitir muy rápidamente un capítulo no obligado, y lo hago encantado de agradecimiento. Agradecer la presencia primero de los miembros de la corporación que están con nosotros, mi concejala delegada de Protocolo y de Relaciones Institucionales, la portavoz de Voz, y también la alcaldesa de Real Cortijo de San Isidro, la entidad local menor, que por cierto también será protagonista de parte de esta presentación. Agradecer también a personas que han colaborado. Yo creo que este aula tiene una característica, y es que es una aula coral. En todas las conferencias que se están desarrollando siempre hay personas que aportan, personas que colaboran. Por supuesto, para que esto sea posible, quiero agradecer a José Luis Nieto, que es el consejo municipal, que nos echa un cable, nunca mejor dicho, para que esto salga bien. También a nuestros cronistas, gracias Chele, gracias Josefina, al fotógrafo que también nos acompaña siempre, Miguel Ángel, a Fernando Saavedra, que coordina este área, y a la persona que además tuvo la feliz idea hace 6 años de ponerla en marcha, a mi amigo, mi compañero, mi hermano, Luis La Vega. Muchas gracias. Gracias también a personas a las que he acudido personalmente o a través de sus obras para completar esta charla, que intenta ser simplemente un recorrido, una invitación a ver a Aranjuez desde otro punto de vista, desde el punto de vista heráldico. Gracias, y seguro que dejo fuera gente, a Teodoro Díaz, a Josefina Pérez, a Florencio Hernández, a José Luis Lindo, a Pepe Marañón, a Manuel Martínez, a Chele Ortiz, a Tomás Ruiz, a Daniel Ruiz Zurita, a Alfonso Segovia, a Luis de la Vega, a Ángel Ortiz, a Cecilio Fernández, a nuestro abogado Catinao y a José Juan de Oro. Y por último, gracias a mis hermanas, en especial a Isabel, a Lola, a Macarena y a Sara, si no lo quería decir, porque comparten conmigo la pasión que heredamos de nuestro padre por conocer la pequeña historia de las cosas, y por la tarea de campo que han realizado y que ha posibilitado una parte importante de este trabajo. Y también, por supuesto, a mi compañera de camino en la senda y en la vida, Josefina, con quien estamos trabajando. Bueno, hemos subido en esta edición de presentaciones, de decir quiénes somos. Afortunadamente, yo creo, repito, que estamos en familia, y simplemente quiero decir 3 cosas sobre mí, y es que soy periodista, trabajo en el ayuntamiento, en el servicio de protocolo, y soy vicepresidente de la Asociación Española de Protocolo. Y digo estas 3 cosas no por hablar de mi currículo, sino por buscar una explicación a cómo nace esta charla. Como periodista, pues lógicamente me gusta investigar, y es una forma de curiosidad, de buscar, que llevamos impresa en esta profesión. Como responsable de protocolo del ayuntamiento, en el ámbito técnico, he tenido que batallar mucho con un símbolo importante para nuestra ciudad y para todas, que es el escudo municipal, como luego veremos. Y como vicepresidente de la Asociación Española de Protocolo, hay una parte de esa asociación, la parte de estudios heráldicos, de la que suelo encargarme. Pero sobre todo porque en una ocasión, he comentado estos días en los medios de comunicación locales, una compañera, que entonces, Cristina, que para el protocolo del Ayuntamiento de Alcalá, hizo una visita a nuestra ciudad y nos dijo, me decía, Ramón, qué maravilla de ciudad tienes, pero qué pocos escudos hay en la calle. Y tenía razón, porque el concepto que tenemos de escudo heráldico en la calle siempre está muy unido a los blasones, es decir, a esos edificios nobles que en otros municipios de España, ciudades y pueblos de España, pues precisamente están ahí, en las paredes de esos edificios, de esos palacios. En Aranjuez no, porque veremos en unos minutos, los reyes, las monarquías, impidieron hasta determinado momento no solamente el avecindarse o edificar, eso termina, como sabéis, con Fernando VI, pero sí verdad que prohibían el significar esos mismos edificios con la firma de sus propietarios, es decir, los escudos. Los escudos al final son ni más ni menos que la representación de esas familias, de esos elementos heráldicos que te identificaban y que, cuando eran de propiedad, se colocaban en las fachadas. Aquí no lo había, y yo empecé a preguntarme si, al margen de esos escudos heráldicos,
había otro tipo de escudos. Y efectivamente los hay. Yo he localizado cerca de 200, no vamos a verlos en todos, pero sí es interesante que nos sirva para aprender que la heráldica, que es una ciencia muy importante en el ámbito del estudio de la historia, nos permite también conocer la historia de nuestro país. No nos corremos. Bueno, primero haremos una pequeña exposición de lo que es la heráldica. Si estuviésemos en la Edad Media, yo les pediría a cualquiera de ustedes que me dejasen un escudo. Lógicamente, nadie ha traído un escudo y por eso no puedo... Yo sí. ¿No? Es una sorpresa. Es una sorpresa, muchas veces, hija. Esto es un escudo. Esto es un escudo que, como ven ahí, bueno, esto es primero hablamos de la heráldica, ciencia del blasón, el arte de explicar o escribir los escudos de armas. Esto es un escudo de armas. Los escudos de armas, para muchos era obvio, eran los que protegían, porque en definitiva el escudo es un arma defensiva que se lleva embrazada. Normalmente, si eres diestro, el mandoble con la espada le llevas a la mano derecha, el escudo le llevas a la mano izquierda. Es un arma defensiva, por lo tanto, en la que se dibujaban o se esculpían, como es este el caso, las armas, la representación gráfica de esas familias que formaban la nobleza, los caballeros, condes, señores, varones, duques y marqueses. Esos escudos poco a poco fueron, digamos que, aterrizando en otros materiales, en otros espacios, en otros ámbitos, como puedan ser las casas nobles, como veremos más adelante. Además, no vamos a entrar mucho en detalle, el escudo tiene otras definiciones. Como saben, puede ser una superficie o espacio en el que se representan los blasones, lo estábamos diciendo. Desgraciadamente siguen existiendo escudos humanos, que ojalá no llegasen a existir jamás. También tenemos una unidad monetaria que ya no existe, que es el escudo, que estaba era vigente en Portugal, en colonias portuguesas, hasta que llegó al euro, pero actualmente hay además dentro de la heráldica otros elementos que veremos también de pasada, que se estudian en la heráldica y que vamos a encontrar en nuestras clases. Ahí los veis: emblemas, panoplias, metopas, tarjetas, cartelas, inscripciones, que nos sirven para identificar en la mayoría de los casos elementos artísticos, pero también históricos. Esta tarde vamos a intentar repasar primeramente, porque el tiempo no dará para más, los escudos, blasones y esos otros elementos también arquitectónicos. Para ello vamos a comenzar con una obligada referencia a la falta de blasones nobiliarios en el trazado de nuestra ciudad, uniendo también a los escasos edificios de estas características que se conservan. Los palacios o palacetes de Osuna, de Alba, de Medinaceli, de Tega, de Godoy, forman parte de esa retícula del casco histórico y han sido destinados actualmente a usos diversos, residenciales, hosteleros, educativos, de servicio. Pero en su día representaban las primeras edificaciones que, al margen de las que daban servicio directo a la corona, comenzaban a levantarse en carácter. Sin embargo, en ninguna de ellas aparecen símbolos nobiliarios, escudos o blasones de las casas y las familias que primero moraron en estos edificios. Para entender estas circunstancias debemos buscar antecedentes históricos en disposiciones reales que vienen desde la dinastía de los Austrias, cuando el rey Felipe II recoge la intención de su padre, el emperador Carlos I, y mantiene el carácter de sitio de recreo para estos parajes, prohibiendo el avecinarse. Felipe III, en 1627, abre un poco esa prohibición, permite el derecho de residencia para las viudas de los criados. Carlos II, en 1681, permite la estancia de familiares de los mencionados criados, pero con los Borbones, Felipe V se mantiene la prohibición de vecindad y presencia de extraños. Es el rey Fernando VI quien permite por fin un establecimiento generalizado, exceptuando, y cito textualmente una de sus ordenanzas, a gentes ni familias mal entretenidas ni holgazanas. Recurro a Ángel Ortiz, jurista oficial de Aranjuez, que en su obra Aldea, Sitio, Pueblo, Aranjuez, 1750-1841, resume las características que configuraban
la formación de la mujer, en ese periplo histórico que el mismo Ortiz alude en el título de la obra. La propiedad sobre la juez, decía Ángel, se reafirma. Empieza la gran transformación. Los reyes son inflexibles en exigir el cumplimiento de las normas que han dictado para el régimen de su nueva moral. Solamente se permite la estancia de aquellos que por su dedicación cotidiana no pueden alejarse del sitio. Decía que Fernando VI estipula la concesión por fin de terreno para construir a nobles y particulares y no pone gravamen alguno, pero esas edificaciones van a mantener siempre la condición de ser propiedad real, no pudiendo pasar a manos muertas, al clero, y solo a descendientes directos, prevaleciendo siempre el derecho de tanteo de la corona si se produjese una enajenación autorizada. En esas ordenanzas que veis en la diapositiva, las ordenanzas para el gobierno del rey dictadas por el rey Carlos IV en 1795, que recoge y además oficializa de una forma más directa las que redactara su padre Carlos III, se incluyen pormenorizadas y flexibles indicaciones e instrucciones que deben regir la construcción de las casas, en las que no se hace ninguna alusión, al contrario, se indica la prohibición de adornarlas con escudos nobiliarios, con escudos heráldicos. Se mantiene, por tanto, la prohibición expresa de identificar como algo que no perteneciese a la corona cualquier bien inmueble levantado en el sitio. Mientras, en otros lugares de nuestra geografía, la nobleza, la hidalguía y algunos de sus vecinos trataban de dejar desde la Edad Media huellas en el patrimonio inmobiliario de cada caserío con una emblemática heráldica, presidiendo dinteles y fachadas de palacios, de castillos y de casas soberanas. Esto es lo que vamos a intentar ver hoy, espero que nos dé tiempo, porque en Aranjuez, saltando históricamente, tenemos escudos en muchos de esos sitios. Yo los he ido clasificando de alguna forma, bueno, como veis, los de la corona, los castrenses, los artísticos, los funerarios, los religiosos, los de mobiliario urbano. Como vamos a verlo durante la charla, iremos haciendo ese recorrido. Si os digo, y os pido por favor, que aquellos que tengan conocimiento de algún otro escudo, de algún otro elemento heráldico que no aparezca en esta videoconferencia, me lo haga saber. Al final os pasaré mi mail, es muy sencillo, protocolo@aranjuez.es, porque seguramente lo más importante de esto es que, como decía antes, nos lancemos a la calle a buscar elementos que nos hagan sentir la ciudad, en este caso pueden ser los escudos. Muy rápidamente también, las normativas que regulan el uso de escudos en nuestro país, las he intentado recoger ahí, no vamos a entrar en ellas, simplemente que sepáis que aparte del Real Decreto de Precedencias, hay una ley del año 81, hay dos, mejor dicho, que habla sobre las banderas y sobre el escudo de España. Y después hay regulaciones en cada una de las autonomías y en los propios municipios, como veremos a continuación. Los escudos también tienen mucho que ver con la vexilología, que es el estudio de las banderas. En este caso, simplemente por curiosidad, esa bandera de Madrid, que a veces es tan desconocida. Sabéis que lleva 7 estrellas, como veis, que hacen referencia a la Osa Mayor y a los cielos de Madrid. Y una curiosidad, en este caso vexilológica, y es que las estrellas casi siempre en todas las banderas suelen ser de 6 puntas, en este caso son 5 las que se utilizaron para la bandera de Madrid. Este es el escudo de Madrid, el de la Comunidad de Madrid, el que además se aprobó en el propio gobierno de la Comunidad de Madrid y que tiene unos elementos muy significativos porque Madrid quedaba, como sabéis, entre las dos Castillas, como veremos incluso en el himno que se aprobó también. Los escudos también suelen convivir con elementos gráficos como son las imágenes corporativas, otro tipo de presentaciones, algunas son las que ha utilizado la propia Comunidad de Madrid, también lo hemos hecho en la propia Comunidad de Castilla. Os decía también como curiosidad un himno que curiosamente solamente se interpreta una vez al año de forma oficial el 1 de mayo en Madrid, que todos, incluso nuestros diputados, desconocen y que de alguna manera tendría que ser, al menos por lo menos, más conocido. El himno de Madrid, en el que se alude a esa dicotomía de Madrid entre las antiguas dos castillos, por eso son los dos castillos almenados que aparecen en el escudo. Decía que los propios municipios empiezan ya a regular, a partir de los años 80, el uso de los escudos, también de la vexilología municipal. Nosotros tenemos la suerte de tener un reglamento que se aprobó en el año 1998 y que más de un centenar de municipios de España han tomado como elemento de uso, lógicamente adaptándolo a las necesidades de cada uno de los sitios.
Han convivido durante mucho tiempo dos representaciones del escudo de Aranjuez, una simbólica que veis en aquel lado, es simplemente una imagen, no es el escudo real, no es el escudo oficial, y esta sí que utiliza habitualmente el elemento inicial, como veremos más adelante. Este dibujo es el que Manuel Saavedra, un artista de nuestra localidad, ya fallecido, realizaba en el año 1956, cuando el Consejo de Ministros aprobaba el escudo de Aranjuez. Entonces no existían autonomías y era potestad del Consejo de Ministros aprobar los escudos heráldicos de España. Con un dictamen del Rey de Armas de Madrid, los Reyes de Armas eran los especialistas y lo son en heráldica, un dictamen del Rey de Armas de Madrid, Vicente Cadenas, se realizó esa petición al Consejo de Ministros, que la aprobaba, como digo, el 17 de febrero, que se cumple 66 años de nuestro escudo dentro de unos días, el próximo jueves. En los elementos también son muy conocidos, pero siempre a mí me gusta resaltar uno de ellos porque hay siempre una confusión con este elemento de aquí. No es el Palacio Real, como casi todos seguramente sabéis, sino que se trata del Alcete, o la Casa de los Maestres, de la Orden de Santiago, la Orden de Santiago que preside el otro cuartel. Y hay gente que nos pregunta, ¿por qué se utiliza el rojo y el blanco? A lo mejor que son todos del Atlético. Pues lo que hacemos es respetar los colores corporativos de los Austrias. La dinastía de los Austrias utilizaba el rojo y el blanco, rojo y plata en realidad, como elementos emblemáticos, como elementos programáticos. Y por último, esos dos ríos, que al final son 5 ondas que cruzan, pero que hacen alusión directamente a la confluencia del Tajo y el Jarama. Por supuesto, una corona real cerrada, luego veremos un poco las coronas reales, y abajo una cinta con el lema Real Sitio y Villa con los títulos de Aranjuez. Esta evolución del escudo, rápidamente, simplemente porque os dais cuenta que hemos utilizado, sobre todo en el ayuntamiento, diversidad de versiones del escudo. Esto que vais a ver ahora, las próximas diapositivas, está sacado de un estudio que realizó nuestro recordado y desaparecido Pepe Marañón, precisamente para llegar a una aproximación a lo que podía ser un símbolo, un logo símbolo. Él hizo un recorrido con los escudos que están en Aranjuez. En un momento determinado también hubo una composición, no heráldica, pero sí gráfica del escudo, en la época en la que el señor Cepeda era alcalde de Aranjuez, y convivía también con esta representación también esquemática de nuestro blasón municipal. Esta era la composición que ofreció al gobierno de entonces, el gobierno municipal Pedro Marañón, en la que él hacía además un estudio muy detallado, muy profesional, no solamente de la definición del escudo, sino de sus variedades cromáticas. Un elemento fundamental, la Cruz de Santiago. La Cruz de Santiago, como veis, ha tenido ese análisis que él hace de forma muy gráfica, con infinidad de versiones de la propia cruz, y la que él al final aportaba para ese logo símbolo. Decíamos antes, la primera casa-palacio, la residencia de los maestres de la Orden de Santiago, que también él simboliza con elementos de color negro que recuerdan un poco lo que puede ser la silueta de un palacete. Aquí vemos esa interpretación que también hace él de las ondas, al final lo reduce a 2 porque nunca quedó definido, como él decía, esas 5 ondas anteriores, si se correspondía con 2, con 3, con 4, con 5 ríos. Y luego el análisis que hacía de la corona real. La corona real que tiene nuestro escudo es una corona real cerrada. Veis que son muchas las coronas de tipo heráldico que se pueden encontrar en escudos españoles, las que corresponden a la nobleza, duques, marqueses, condes, vizcondes y señores, pero también hay diferencias, como veis, mínimas entre la corona del príncipe o la princesa de Asturias y la que pueda llevar su majestad el rey. Esa corona real cerrada no solamente es utilizada en nuestro escudo, sino que hay también otros que veis ahí que han utilizado otros municipios para sus escudos o para sus logos símbolos. Este es al final el resultado que nos proponía Marañón. Bueno, en el propio estudio había también una propuesta de tener una tipografía propia a la Palatino, para que pues, tuviese esa posibilidad también de difundir nuestro nombre con una tipografía. Paso rápidamente lo que fue ese estudio, paro simplemente porque veis que también se hacía un análisis cromático, sobre todo para los
profesionales del mundo de la imprenta. Por ahí tenemos a Alberto, que agradece mucho ese tipo de como decía, no solamente fue Aranjuez los que adaptamos los escudos a otro tipo de concepción, sino la Comunidad de Castilla-La Mancha, el propio Ayuntamiento de Madrid, el de Valdemoro, que hicieron simbiosis de sus escudos, pero siempre respetando los mismos para el uso más institucional. Estos son los tres escudos que han convivido, porque en el centro, aunque es una representación un tanto ambigua, fue el que utilizó durante mucho tiempo la Comunidad de Madrid, heredado por el que utilizaba a su vez la antigua Diputación Provincial de Madrid. Luego veremos un escudo muy curioso de la Diputación, que está todavía en una parte de nuestro municipio. Bueno, el escudo de Aranjuez, que como digo, pues ya empieza a verse en serio. Una simple referencia, el reglamento de protocolo lo que hace en nuestro municipio es recoger la definición del escudo y también los usos. No ha salido de toda la diapositiva, simplemente recordar, como decíamos, que cumple 66 años y que tanto el escudo como la bandera, esta fotografía me gusta mucho porque es la fórmula de representar que la bandera la han hecho propia los vecinos. Estamos viendo a un grupo de deportistas del club de piragüismo más importante de España, el club de Escuela Piragüismo de Aranjuez, que siempre que se mueven llevan esa bandera, por los primeros que utilizaron la bandera en la difusión de nuestra imagen en el ámbito deportivo. También la bandera tiene una parte importante de nuestro reglamento. Yo tuve el honor de ser quien redactó el estudio para llegar a esa composición, que es el azul, que corresponde además en ese momento a la dinastía reinante, es decir, el azul que los Borbones, en ese momento Juan Carlos I, utilizaban en su bandera particular, y con el permiso de la Casa Real lo asimilamos también al escudo de la República. El escudo empieza a aparecer, y también está aquí reglado, no son estos los mismos de nuestra corporación, pero sí en determinados elementos de uso público. Es decir, ya tenemos escudos en las calles cuando nuestros municipios utilizan, por ejemplo, las bandas municipales, los pines de solapa, las medallas, el bastón de mando de la alcalde de la empresa, que en esta parte ya no se ve el escudo, incluso otro tipo de símbolos que utilizan la policía local en las festividades propias. Aquí vemos un escudo muy emblemático, que es el que preside el salón de sesiones, en este caso del Centro Cultural de Isabel de Farnese, que ahora lo vamos a poder ocupar. Y digo emblemático porque nosotros hicimos en Aranjuez, y fuimos de los primeros que lo hacían en España, a partir de entonces casi todos los municipios lo hacen, una pequeña innovación a la hora de que los miembros de la corporación jurasen o prometiesen sus cargos, y es que lo hiciesen de cara al público. Yo siempre lo explico muy rápidamente. Cuando antes se tomaba posesión, se formaba una mesa de edad, que por una parte es una mesa totalmente efímera, que desaparece al terminar el pleno, pues los miembros de la corporación, aquí alguno de ellos puede dar fe, daban la espalda, desgraciadamente, a todo el público, que son las personas que representan a los vecinos que estaban en ese salón. Entonces lo que propusimos desde el protocolo es que se jurase o prometiese mirando a los vecinos, que son los que habían votado a esas personas, y teniendo como fondo, como vemos otra vez, el escudo en esta ciudad. En este caso, en un mal llamado pendón. Esto es un repostero municipal, que es el que utilizamos, lo veremos también ahora, para poner en los edificios municipales. Ese mismo repostero es el que preside después, o ha presidido en estos momentos, el actual salón de plenos, también ahora momentáneamente, y bueno, también me gusta traer esta diapositiva porque es bueno recordar que tenemos una segunda corporación, la corporación infantil. Somos de los pocos municipios en España que la tienen de forma oficial. Hay muchos ayuntamientos que lo mantienen, pero el nuestro tiene un rango especial porque el alcalde o alcaldesa infantil tiene un título propio que forma parte de nuestra normativa protocolaria, y por eso tiene más importancia quizá que en otros municipios. Se sigue utilizando el escudo, bueno, pues lo vemos ahí en el auditorio, en actividades en las que el ayuntamiento organiza, en actividades externas. Hemos llevado a Fitur, hemos puesto el globo aerostático, en lo que son documentos oficiales que en algún caso simbolizan honores o distinciones, diplomas, pergaminos. Aquí vemos, por ejemplo, un escudo también muy especial, que es el que se incluye en el pergamino que reciben los amotinados mayores. En este caso vemos al director general de la Guardia Civil, con un escudo, por cierto, también de fondo, durante su discurso en la Plaza de Armas
del Palacio Real. Bueno, pues en ese pergamino, que se hace además en una piel de cabrito, un amanuense, que está muy mayor y que curiosamente se llama Miguel de Cervantes, es el que a mano, como digo, hace ese texto que se refiere a la denominación, al título y nada mayor. Y dibuja también a mano un escudo heráldico de nuestra ciudad. Escudo que también aparece, como veis, en elementos de mobiliario institucional, como pueda ser el atril, que habitualmente los pregoneros, en este caso veis a Carlos Suárez, el retratista de Aranjuez, que pregonaba las fiestas acompañado de la alcaldesa infantil y de nuestra alcaldesa. Hay otros objetos, libros, San Pedro, bolígrafos, que se han utilizado, por ejemplo, en las bodas municipales, metopas, etcétera, que llevan el escudo municipal, del que se tiene que encargar, además de su, digamos, su protección, la propia delegación que preside Mercedes Rico y el técnico que es quien nos habla. Hemos utilizado también el escudo, como veis, en placas en las que aparece, en este caso, la alcaldesa María José Martínez y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la inauguración de la escuela infantil. Esas placas están bien colocadas. En las fachadas del ayuntamiento, cuando se colocan, lo que decía antes, los reposteros municipales, aquí tenemos varios escudos porque está el de Aranjuez, que se repite, con un símbolo que todos conocemos, que es este jarrón que aparece también en los, como ornamentación en la balaustrada del río Tajo, y digamos que el de Aranjuez está acompañado a la izquierda del observador, a la derecha del propio escudo, por el escudo de la Comunidad de Madrid y por el propio escudo de Aranjuez, pero mejor dicho, por el centro, el escudo de España. Esos reposteros se colocan sobre todo en las fiestas patronales, como marca además nuestro reglamento. Esta es la definición que le paso yo al conserje para que nadie se olvide cómo es. Y bueno, hay otra serie de elementos que vamos a pasar rápidamente, en aquellos que son tarjetones, saludas, invitaciones, en programas, en folletos, en felicitaciones, en las carteras que utilizamos en las mesas para tal, incluso en cartas oficiales, en correspondencia del... Volvemos a ese recorrido que os proponía y vamos a empezar directamente con escudos. Yo he llamado los de la corona. ¿Por qué? Porque están ubicados en edificios que en algún momento pertenecieron a la corona, como pueda ser la antigua casa de criados, que actualmente es el ayuntamiento de Aranjuez. Hay un escudo, como veis, es un escudo en piedra que se colocó después de hacer una remodelación importante. Es piedra de colmenar, está en el frontispicio triangular o frontón de la casa consistorial. Tiene una singularidad que luego se repite en otros escudos en Aranjuez, que la corona está volada, que llamamos en heráldica, es decir, que no solamente resalta, sino que está como suspendida en el aire, en relieve externo. El edificio además tuvo, lo veremos ahora, también otro escudo en la fachada que desapareció. Este es el escudo que todos conocemos. Y ahí vemos un escudo, la foto no es muy buena, pero un escudo de vidrio, un escudo que muchos recordaremos, ¿no? Es un escudo en vidrio grabado que ocupaba la ventana que estaba encima del acceso principal. Los reposteros también los vemos en esta foto, pero como digo, este escudo se perdió al hacer la remodelación de la casa consistorial. Vamos con uno de los escudos más importantes, vamos dando saltos en el recorrido urbano. Este es un escudo que está en la fachada oeste principal, en la fachada de acceso del Palacio Real. Es el escudo que preside este edificio emblemático para Aranjuez, está ubicado, como digo, en esa fachada. Encima del mismo aparecen las estatuas, las esculturas del artista Pedro Martinengo, de los reyes que han intervenido de alguna forma en la construcción del palacio. En el centro, Fernando VI. A su derecha, a la izquierda del observador, Felipe V, que lo reinició. Y en el otro extremo, Felipe II, que lo fundó. Es un escudo que llamamos de grandes armas. Luego lo veremos más en detalle, porque confluyen elementos de varios personajes de la monarquía en un mismo escudo de armas. Por eso se llama escudo de grandes armas. Tiene además adornos a los lados, flanquean el escudo dos grandes cartelas, como vemos, con las inscripciones Felipe II fundó, Felipe V continuó en la de la izquierda y Fernando VI terminó en 1775 en la de la derecha. El propio escudo, en piedra y obra de Juan Arranz, por indicación de una vía, aparece guardado en el remate
arqueado del frente con un caretón y rodeado de armas, de trompetas, de lanzas y banderas. Aparece además, curiosamente, un haz de líctores, también conocido como faste romana, que simboliza la unidad y el Estado al que se sigue y quien da legitimidad para poder actuar. El escudo está custodiado, como veréis, por dos leones pasantes, que se llama en heráldica, uno perfilado y el otro casi lampante. Está surmontado todo por un elemento que se repite en muchos escudos, que es el toisón de oro, una orden de caballería fundada en 1429 por Felipe III de Borgoña, duque de Borgoña y conde de Flandes. Es una de las órdenes más prestigiosas, más antiguas de Europa, muy ligada a la dinastía de los Habsburgo y a las coronas de Austria y de España. El actual gran maestre de esa orden, en la rama española, es Su Majestad Felipe VI, rey de España, y en la rama austriaca, Carlos de Habsburgo-Lorena, jefe de la Casa de Habsburgo. Nuestro palacio no tiene detrás, bueno, sí veremos, esta foto es curiosa, el día de la gran nevada de Aranjuez, el escudo se mantuvo ahí con la nieve. Decía que en los laterales, en las alas que construye Carlos III, hay también cartelas, que también, como decía, forman parte de la heráldica, soportados o flanqueados, en este caso, ahí lo veremos también, por armas, por querubines o racimos de humas. No aparece en algunos las flores de lis, pero sí aparece esas inscripciones, como decía, de elementos heráldicos, aunque, repito, son cartelas y no escudos. Curiosamente, la parte de atrás del palacio no tiene ningún tipo de escudo, simplemente un pequeño remate o coquete en forma de corona que vemos en la puerta más principal, mejor dicho, la ventana principal del exterior de la parte de atrás de cada puerta. Damos un salto. Nos vamos a la Casa del Labrador. Aquí hay un escudo real y una cartela con la fecha de construcción. Estos sí que están soportados, este escudo, por querubines sobre racimos de de frutas. No aparece, como decía, la granada, pero sí las tres flores de lis en el escusón central del propio escudo. El escudo aparece surmontado, en este caso, por la cadena otra vez del toisón de oro y por la cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Anteriormente era la Real y muy Distinguida Orden de Carlos III, establecida lógicamente por Carlos III, mediante una Real Cédula de 1771, con la finalidad de condecorar a personas que hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona. Bueno, el escudo de la Casa del Labrador, aquí se ve un poquito mejor, decía, está escoltado en este caso por dos querubines que arropan, una vez más, el toisón. También en la Casa del Labrador nos encontramos con otro elemento que en heráldica conocemos como anagramas, es decir, es la simplificación del nombre de un monarca. En este caso se utiliza el término latino, los números romanos en latino, y veis que tiene la R y la C, no sé si se ve, sí, de rey Carlos, repito, presidiendo la casa con 4 palotes. Es decir, rey Carlos IV es una simplificación que se utiliza en este caso no de latina, sino que se utilizan los 4 palotes, los 4 I mayúsculas, por decirlo de alguna manera, de rey Carlos IV. No quiero salir de la Casa del Labrador sin darnos cuenta que también hay otros escudos en las calles, que son los escudos que tienen las estatuas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Atenea, la hija de Zeus, que está en una de las hornacinas de la Casa del Labrador. Bueno, aparece también en ese otro cuadro, y aparece en el centro con el escudo, la lanza y el casco, sus elementos identificativos, sus atributos. Hay 2 o 3 casos, ahora lo veremos, de estatuas en Aranjuez que portan escudos, que no son muchos, pero sí son muchos. Aquí encontramos otro, el puente de Neptuno, en la isla. Os pido disculpas, pues he desconfigurado un poco en algunos elementos, pero bueno, lo importante es que veamos el elemento que nos ocupa, que es este escudo en brazos de el dios de la guerra, de Marte. Un escudo también con una cara, como veis, que tiene bajo su brazo. En este caso no es un escudo propiamente dicho, pero es un escudo en cuanto a que seguimos, en este caso, en el jardín del príncipe,
son los escudos que aparecen con las iniciales del Patrimonio Nacional en la fachada de la Casa de Marina. Son escudos que están rodeados por figuras alusivas o relacionadas con el ámbito marino, como sirenas que lo flanquean, o una efigie con las facciones, de alguna manera, nos recuerdan o asociamos con la cara o la imagen de Poseidón o de Neptuno. Son escudos gemelos en la fachada lateral del edificio, que están, como sabéis, sobre la del Cristo. Lo vemos en las dos fachadas de la Casa de Marinos. Volvemos a encontrarnos con el anagrama de Carlos III en las puertas del Jardín del Príncipe, en las que es un escudo, un anagrama en este caso, de metal. Veremos alguno más en otro elemento en otras partes de Aranjuez. Y saltamos a la Casa de la Monta. Tampoco estamos hablando aquí de un escudo propiamente dicho, pero sí de una cartela blasonada, una inscripción en su centro, con forma de óvalo, que dice: a juzgar por sus fotos, parecen fecundados por el viento. Está custodiado por una yegua y por un caballo, es obra del custor Juan Martínez Reina, y se encuentra, como digo, en el acceso principal de la Casa Grande de Sotomayor, que veremos también con más detalle en el apartado al llegar a los escudos castrenses. Vamos ahora a unos escudos que a mí más me gustan en cuanto a su realización artística. Sé que además hemos utilizado para el tarjetón de invitación para esta conferencia. Es el escudo que preside la Plaza de Toros, un escudo real en la fachada, que, como veis, también tiene en este caso una corona real colada. Preside, repito, la entrada principal al Coso, la confluencia de la calle Landívar con la avenida de Plaza Toros, a la que se asoma también la calle recientemente nominada del arquitecto Francisco Rivas, que es el que diseñó la plaza. En la balustrada de los palcos también hay otros escudos. Este es importante, pero aquí vemos una imagen más cercana. Podemos ver, como veis abajo, de nuevo en este caso el vecino de oro con el trisón de oro, y la escuda, la corona volada que decíamos antes con ese oro. Decía que hay otros escudos que aparecen, por ejemplo estos que aparecen aquí, sobre unas panoplias, unos pequeños escudos policromados en madera, son unas panoplias con forma elíptica, el escudo de armas de su majestad el rey en el palco real, y el escudo de Aranjuez en los palcos de presidencia y del bueno, la imagen corresponde a la última corrida en la que asistió el rey honorario en Aranjuez, Carlos, julio de 2019. Cuando hablamos del escudo siempre hay otro elemento en la fachada que no tiene nada que ver con esto, pero a mí me gusta destacar, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que es ese elemento tan característico que es la veleta que un aficionado donó a Aranjuez, la realizó, un antiguo ferroviario procedente de Tarancón, se llamaba Pedro Manteco, y he querido simplemente ese pequeño homenaje a don Pedro, que donó esa veleta muy cercana al escudo de la... En el Teatro Real no hay escudos, no hay un escudo propiamente dicho, hay de nuevo una cartela que se atribuye, como veis ahí, al oficial mayor de la Secretaría de Estado, Juan Villarte, y que dice, las latinas, las delicias campestres aumentan los placeres humanos. Lo que sí ha hecho toda la propiedad, mejor dicho, el arrendatario, la propiedad municipal, es colocar y pedir permiso además a la Casa Real para utilizar como anagrama la corona real cerrada que identifica al edificio con su procedencia real. Este es, por lo tanto, el anagrama de la corona real que aparece al menos en la fachada, aunque, repito, no hay ningún escudo oficial que identifique al edificio. Aquí hay un escudo muy curioso, es un escudo que está escondido prácticamente en el edificio de la residencia del Deleite. Es un edificio construido por la reina regente, doña María Cristina, vida, como sabéis, Fernando VII, para el futuro duque de Riansares, un niño duque de Riansares con quien se había casado en secreto en 1833. Es un escudo que está, como digo, metido en el interior del edificio, pero que tiene también su importancia porque recoge el destino, mejor dicho, el carácter monárquico también del propio edificio, porque fue ocupado en otros tiempos. En los adornos interiores del propio edificio hay unas pequeñas representaciones, casi también de escudos, o los dinteles de las puertas, que nos van a dar paso a otros más interesantes, pero quería también reflejarlos
porque nos lo encontramos en un edificio también muy singular. Estos escudos redondeados en el Palacio de Osuna. El Palacio de Osuna, que todos conocemos, es un edificio que no presenta escudos externos, salvo un escudo metálico sin blasón en el acceso al primer patio sobre la verja, que veremos a continuación, que la cosa un poco muy buena, y un escudo metálico, como diga, en las puertas de las verjas interiores que dan al patio trasero. Este es el escudo que digo, no se ve muy bien, pero sí se ve mejor para ampliar si ha perdido. Entonces es el único escudo, junto con los de la fachada, hasta por fotos anterior al anterior. El Palacio de Osuna, no sé que os diga, lo encarga Fernando VI, a Bonavía en 1750, sobre una casa existente como residencia del músico Farinelli. Al morir el rey, el estrato de gracia, desterrado por Carlos III, pasando de propiedad el edificio a la corona durante más de 20 años. Podemos hablar mucho de edificio, pero tristemente, como también sabemos, un incendio el 2 de mayo de 2018 destruyó el cubrimiento del inmueble y provocó que el tejado se derrumbase sobre la planta superior, causando daños en edificios comunitarios. Nos viene a la memoria con este escudo la posibilidad heráldica de utilizar escudos circulares. Hay ciudades como Bilbao, Algeciras, Avilés o países como Bolivia que esos escudos los suelen presentar de forma circular. Es verdad que en heráldica esa fórmula al principio se destinaba a las damas de la corte, pero después ha sido ocupada por algún sitio. Y de hecho, aunque en el centro veis las armas del duque de Osuna, los duques en alguna ocasión sí han utilizado este escudo. Lo curioso es que en la propia fachada, como hemos visto antes, en esta puerta, no se ponen las armas, sino simplemente la silueta del escudo. El escudo redondeado también se ha utilizado en el escudo de España en dos ocasiones históricas, como veis, durante la época de Carlos III, entre 1785 y 1873, y después en la Primera República, que lo que hace es quitar la corona real, la exclusiva de la monarquía, y mantener ese escudo con dos cuarteles en los que aparece un león rampante y un castillo. Saltamos, nos vamos a otro espacio que fue de la corona, la finca, la flamenca. Una finca, y he querido hacer ahí también un recuerdo para una persona muy querida para mi familia, que es mi padre, que tuvo el acierto de dejarnos dibujado en uno de sus trabajos, un dibujo, esa portada de la flamenca, en la que aparece, ahora veremos con más detalle, otro anagrama, en este caso, de los duques de Fernando Núñez. Como saben, la flamenca está ubicada unos 40 metros por encima del nivel del Tajo, limita con el arroyo de Salinas, por el sur con el Término de Calle, por el oeste con el arroyo de la Capilla. Podríamos hablar también mucho de la flamenca, pero quizá lo más importante de este edificio, de esta propiedad, es este otro escudo. Este otro escudo que en algún momento formó parte de la fachada de los edificios que todavía mantiene el actual propietario, Manuel Falcó y Ancho Elena, sexto duque de Fernando Núñez, grande de España. Esos son los títulos que he recogido que tiene en estos momentos Manuel Falcó, que muchos de nosotros conocemos, y ese escudo que en estos momentos no está en la fachada, sí estuvo durante una temporada en el propio edificio. Fue retirado en la Guerra de España en 1936-1939 con las armas del Ducado de Fernando. Damos otro salto y nos vamos a otro escudo que tenemos muy cerca. Nos pasa por la Plaza de Toros, al lado está el arca del agua, es un escudo en alto relieve con corona real de Nuevo Granada. Aparecen las armas de Castilla y de León, el escusón con 3 flores de lis y la granada del reino del mismo nombre. El arca de agua, como sabéis, también es un edificio pequeño en forma de templete, de piedra colmenar, que se ubica próximo a la confluencia de la carrera de Andalucía y el Paseo de Leite. Se ubicaba, trasladada después a las cercanías de la avenida de Plaza Toros, en una de las pequeñas praderas que forman el entorno de la plaza protegida, su puerta de acceso por un enterrado. Es un escudo también que presenta elementos heráldicos muy significativos y que está en constante difusión. Vamos a la Hospital de San Carlos, es otro edificio en el que tampoco hay escudo como tal, pero sí cartela, que es un edificio, como digo, en algunos casos los escudos es una cartela ovalada, con la inscripción, con algunos vegetales en piedra, en la fachada principal del acceso al edificio, custodiada encima por una venera, como veis,
y todo sobre el frontón triangular que cierra la portada barroca bajo un arco en cuyo vértice se ve una cruz latina formada por dos octoedros cruzados. Lo veis en ese lado. Importante además, como repito, que en aquellos elementos arquitectónicos del escudo no aparecía, sí aparecen canteras que nos van a perseguir por varios sitios de la localidad. Hay escudos también que no son todos de piedra, también los tenemos en metal. Este, por ejemplo, está en la puerta de la isleta, por el culón del jardín de la isla. Es un escudo que lleva las armas de la que llamaban la de los tristes destinos, la reina castiza, es decir, Isabel II, reina de España entre 1833 y 1868. Es un escudo también bastante bien conservado. Recientemente, además, la puerta que lo soporta ha sido rehabilitada por Patrimonio Nacional. Aquí lo vemos cómo se corresponden las armas, el escudo de armas de la reina Isabel, volvemos a tener un escudo circular con las que aparecen en esa puerta. Curiosamente, un poco más abajo de esta zona, de esta ubicación, tenemos también otros anagramas, en este caso una R de real y una fecha sobre la puerta que llamamos de en medio, o sobre la ría. Están muy cerca del anterior. Repito, no son elementos, evidentemente, de un escudo, pero sí son elementos de la calle. Aquí lo vemos un poquito mejor. Seguimos en el jardín de la isla. En la plazoleta de las Arpías hay una serie de elementos que todos conocemos, que son las exedras. Como sabéis, una exedra es una especie de sala griega de reunión con asientos, una construcción descubierta, de planta semicircular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva, que se colocaban o en las fachadas de los palacios o en jardines, como este caso. Bueno, pues en la escultura en bronce del Niño de la Espina, que todos sabemos, procede de un lote que el cardenal Giovanni Ricci regaló a Felipe II en 1561, preside esa plazoleta. A su vez preside la fuente con el vaso y, como digo, en las esquinas, esas exedras erigidas por Sabatini, formada cada uno por 4 columnas cónicas y 2 cuadrangulares en las esquinas de mármol sobre pedestales que presentan escudetes, en este caso de hierro, instalados en 1867. Sobrepuesto aparece un cuarto de esfera, un frontón donde se apoyan los propios escudetes, adornados, como veis, con un motivo vegetal que evoca las hojas de una flor o quizá de una alcachofa. Saltamos y nos vamos a los castrenses. Otro escudo de grandes armas, el que preside también con corona real volada la portada de la Universidad de Juan Carlos, del antiguo edificio que albergó también la Regimiento Corazón de Pavía número 4. Un escudo real, repito, con corona volada en el frontis de la portada, sujetado por las garras de un león que asoma la cabeza bajo la corona, surmontado por las collares de la Orden del Toisón de Oro, de nuevo, y una orden muy especial, la Orden del Espíritu Santo. Esta orden, o Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, la instituyó Felipe III, rey de Francia, que le otorgó el nombre del Espíritu Santo por haber nacido el día de esa Pascua. En las llamadas guerras de religión, eligió a 100 caballeros para luchar contra las facciones enemigas, procurar la tranquilidad de la patria y ensalzar la religión católica. Es una orden que se vincula también con la Casa Real Española y que fue pareja con la Orden del Toisón de Oro que hemos visto varias ocasiones. La curiosidad que en 1760 el rey Luis XV de Francia hizo entrega de esta orden y la de San Miguel a Carlos III de España, quien a su vez le entregó el Toisón de Oro, que hubo ese intercambio, entre comillas, de cromos, según un convenio de familia firmado entre ambos en Aranjuez. Por eso quería también traer la significación de la orden. Bueno, el escudo tiene varios cuarteles que aluden a la composición heráldica de grandes armas. Las grandes armas que se conjugan ahí son la de Felipe V, la de Luis I, la de Fernando VI. Repito, en la misma composición. También se incluyen las palabras, no se ve muy bien, de Santiago en referencia al patrón de España, Santiago Mayor, y más concretamente el lema tradicional Santiago y Cierra España. Aparece también en los elementos de una fachada que se conserva bastante bien. Hay en ese mismo entorno otro escudo sin armas y cuarteles interiores que presenta la inscripción de guardias españolas, que aparece entre estandartes, entre trofeos, instrumentos musicales militares en este caso, en el frontón de la puerta del cuartel de guardias españolas
o de pavía, una puerta adintelada, como veis, con cerco modulado y un guardapolvo sobre dos mensuras. Coronando esa portada, en su tímpano está el escudo al que hago referencia. Y luego abajo hay también un pequeño escudete metálico, sin cuarteles, una especie de isleta de la época, en la que el parque formaba parte, como digo, del cuartel de caballería Pavía, con las armas también de caballería cruzando, aunque se ha partido el interior, lo ha aquí pegado, esa arma de caballería. Bueno, simplemente, como estábamos en el ámbito de los castrenses, pues en el ámbito hípico de una cartera que hemos visto antes, no vamos a repetir, pero que también merece nuestro respeto, ¿no?, por la composición, en este caso literárica y también artística del caballo del campo. Ahí están muy bien 4 escudos muy singulares en la fuente de Pertumno. Ahí tenéis un poco la definición de la fuente, no vamos a entrar en ella, pero sí es verdad que en la Jaenera Isla nos encontramos con 4 elementos, estos 4 escudos de piedra marmórea, subida por el tiempo y también por el agua, con lamequines pintados con los lados. Los lamequines son esto que aparece por aquí, ese elemento decorativo. En los 4 cuarteles de los escudos, 2 leones rampantes en todos y 2 castillos almenados de 3 torres. Hace referencia a los reinos de Castilla y es un escudo en piedra. El escudo de piedra, como digo, que forma parte del vaso de la propia vaso octogonal de la propia fuente que hemos visto hace. Damos otro salto y nos vamos al Real Cortijo de San Isidro, con permiso de su alcaldesa y del cronista que los tenemos entre nosotros. Este es un monumento que preside una parte del jardín superior del propio Real Cortijo, un monumento de homenaje a los colones levantado en el año 2011, el 14 de mayo, que junto a la relación de sus primeros 101 pobladores de la pedanía incluye un escudo, pero un escudo no oficial, un escudo que representa en un solo cuartel la imagen de San Isidro, como veis, sobre la portada de acceso a la bodega. Este escudo fue presentado a la Comunidad de Madrid, no se siguieron los trámites oportunos y nunca se llegó a aprobar como tal, porque las entidades locales menores, en principio, lo que dispone la ley es que utilizan el escudo de la propia entidad local mayor, en este caso la juez, aunque pueden tener la potestad de sacar su propio escudo siguiendo las normativas que marca la Comunidad. Repito, no se siguieron en aquel momento y queda ese testimonio del escudo en el monumento a los colonos que exista. Bueno, un salto también dentro de los artísticos a estos 2 que ya hemos visto antes, los escudos embrazados de Marte y de Triana Minerva y de Marte, pero también hay otro escudo que antes habíamos saltado y es este que aparece debajo del traserete de este amorcillo, angelote, en el acceso al jardín del parterre. Es un escudo que se ve muy poquito, está pisando prácticamente la figura, y curiosamente lo que sí se puede ver, ya os acercáis, es una cara con ojos lánguidos, por el de abajo. Es también una curiosidad porque no deja de ser un escudo, en este caso. Saltamos a los escudos. Llamados religiosos, lógicamente, son los edificios que los soportan. Este es otro escudo de grandes años. La Real Capilla de San Antonio, este templo de construcción barroca, que tiene su origen en la capilla que se dedicaba en su día a San Antonio de Padua, y que Fernando VI manda levantar en el lado sur de la plaza principal que daba entrada al Real Sitio, sustituyendo un oratorio de tiempos de Felipe IV. Bueno, en esta plaza principal hay un escudo de piedra, como vemos, acantelado, volado, con corona real cerrada, que presenta las armas de los Borbones. Un escudo de grandes dimensiones, en cantería, con manequines, con adornos, con toisón, con cadenas, con armas, que vamos a ver en una curiosa composición, gracias a un estudio que realizó Daniel Ruiz Zurita. Aquí vemos en diferentes momentos, de noche, con niebla, con sol, sigue siendo todos escudos emblemáticos que parece que reciben al vecino, o mejor dicho al turista, no cuando va a la zona palaciega, sino cuando empieza a entrar en nuestra ciudad. Bueno, pues, si os dais cuenta, estos son los elementos representados en el escudo. Los reinos de Castilla y León, el de Aragón y Aragón dos Sicilias, el de Granada, el de Flandes, el de Tirol, el de Bramante, la representación de nuevo del toisón de oro,
el escudo de Borgoña moderno, el antiguo, el de Burgo, el de la Casa de Borbón francesa y la rama española de la propia casa, la rama del Yo. La importancia de estos escudos es, digamos, el pequeño tratado de historia que nos hacen con esas composiciones. Es verdad que no se ven con mucha profundidad, pero gracias en este caso a una labor de zapa de nuestro amigo Daniel Vicevita, pues se pueden identificar plenamente esos elementos y también destacar la mano del artista que ha sabido plasmar los blasones en ese escudo de grandes armas de la Real Capilla de San Pedro. Saltamos de templo a templo y nos vamos al convento de San Pascual. También en su fachada, la fachada neoclásica, obra de Marcelo Pontón, por orden de Carlos III, sigue siendo, por cierto, el único patronato real creado por ese rey. En un principio, como también sabéis, fue regentado por la orden de los franciscanos del militarismo y tras la desamortización y posesión de Isabel II fue ocupado por religiosos franciscanos. Pertenece a Patrimonio Nacional y es un bien de interés cultural del Reino Unido. El escudo en este caso presenta las armas de Carlos III, las armas de la dinastía de Carlos III de España, con el collar de nuevo de la Orden de Toisón, el collar de la cruz de la Orden de San Carlos, en una representación que ocupa la fachada principal justamente sobre el hueco de la ventana más representada. Es también otro de los escudos tallado dignamente, repito, es corona real volada y que presenta también un estado de conservación bastante. Aquí vemos esa representación de las armas y su representación, digamos, gráfica, las armas de Carlos III, que incluyen, hay una definición muy larga, pero no la leeré entera porque estaríamos mucho tiempo. Saltamos a otro tema. Nuestra Señora de las Angustias, la iglesia parroquial de Alpajés, levantada conforme a las trazas proporcionadas por Cristóbal Rodríguez de Jarama en 1681. En 1690 se coloca la inscripción de su fachada que indicaba que se había completado su planta de cruz latina a falta de levantar la capilla mayor. Pues estaba ubicada en el antiguo barrio medieval de Alpajés, que fue absorbido durante el ensanche de Aranjuez en el siglo XVIII. Nos encontramos de nuevo con un escudo de grandes armas, pero en este caso son las grandes armas de Carlos II. Son, incluyen los escudos de Castilla, de Portugal, de Granada, de Aragón, de Borgoña, de León, de Brabante, del Tirol, de Flandes, de Borgoña y de Burgo, con toisón de oro que lo rodea, y al timbre, de nuevo, corona real. En este caso, curiosamente, corona real abierta. Digo curiosamente porque todavía en las armas de Carlos II no se había incluido la corona real cerrada. Entonces, como veis, es otro tipo, antes hemos visto las coronas, abierta y además volada. Afortunadamente se está manteniendo bien. Y el escudo aparece en la fachada acompañado de custodiado a sus lados por 4 carteles. Las dos superiores representan el símbolo o anagrama de la real esclavitud, una S y un clavo entrelazados. Las dos inferiores muestran textos de la letanía lauretana, la letanía de la Virgen de Loreto, Auxilium Christianorum y Refugium Peccatorum, títulos católicos romanos que tiene en este caso la Virgen, Auxilio de los pecadores, perdón, de los cristianos, Refugio de los pecadores. Bueno, la iglesia tiene su origen en una antigua ermita dedicada a San Marcos Evangelista, situada en un paraje denominado el Barracón, de las casas viejas de Alpajés. Aquí podríamos hablar mucho de este elemento, pero por respeto a una persona a la que aprecio muchísimo, que es Josefina Freire, y que está haciendo un trabajo específico de la ermita y sobre todo de ese elemento artístico de la ermita, yo lo voy a dejar ahí, porque sé que está a punto de trabajarse en ese ámbito. Este cuadro, por cierto, es de la propia Josefina, y repito, ella está trabajando en ubicar lo que no es un escudo, pero sí un tondo. Un tondo es un adorno circular rendido en un parámetro, una composición pictórica o escultórica en forma de disco. El término proviene del italiano rotondo. Bueno, pues ella tiene varias teorías sobre la ubicación de ese tondo, su conexión además con la iglesia de Alpajés, y por lo tanto, repito, prefiero dejarlo para conocer en el futuro la opinión y el trabajo realizado por Josefina Freire, como nuestra cronista oficial de Aranjuez, con especial atención al Real Concilio de Exilio. Muchas gracias.
Vamos a los escudos que nos encontramos por las calles, los de mobiliario. Aquí solamente quiero reflejar curiosidad dos. Este que aparece en todas nuestras placas, el escudo de Aranjuez, en este caso en metal, en este caso en cerámica, en la Plaza de Constitución, aquí sobre la iluminación también de la calle Príncipe Antigua, que se mantiene, y por lo tanto, bueno, si decimos que hay escudos en las calles, podríamos contar, yo llevo trabajando también varios años, Josefina Fe, en las calles de Aranjuez, en un libro que me gustaría publicar algún día. Yo llevo recogidas 555 calles, no todas lógicamente están en el casco antiguo ni en el casco urbano, pero prácticamente todas tienen una identificación en las que aparece el escudo. Por lo tanto, podríamos hablar de miles de escudos en las calles de Aranjuez. Pero bueno, eso es historia. Pasamos entonces con los de mobiliario urbano. Ahí también he querido reflejar, aquí me preguntaba una vez, ¿no tenéis en Aranjuez ninguna plaza de San Pedro? Pues sí, tenemos una plaza de San Pedro que está ubicada, como veis, en las casas de Sotomayor. Y esa es la cartela, en este caso la placa de la plaza de San Pedro, en las casas de la finca de Sotomayor. Estaba buscando la fecha, pero no. Bueno, decía, en este caso de cerámica, también hay una cartela de madera allí, pero lo importante es quitar la referencia al escudo de Aranjuez reflejado de una forma también muy singular en la plaza de San Pedro de la finca de Sotomayor. Vamos, por ejemplo, con otros elementos urbanos. Los anagramas de los reyes aparecen en estas farolas que, como no se de otra manera, llevan el nombre de Fernando. Las farolas fernandinas, con esa fecha y con ese anagrama que incluye la F, y romanos el séptimo, Fernando VII, el monarca. Luego, bueno, esas farolas que aparecen en el casco histórico de Aranjuez, ahí vemos la calle Almíbar, también las proximidades del Palacio Real, como veis en las otras de la avenida de Palacio, y en algunos casos coronadas por otros escudos, que son los que veis aquí, estos. En este caso son el escudo de armas de Su Majestad el Rey de España, en este caso de Juan Carlos I, porque los escudos con los monarcas también cambian. Aquí vemos el escudo del Rey de España anterior, del Rey honorario, y el escudo actual de Don Felipe, en el que ha desaparecido, entre otros elementos, la cruz de San Andrés y el escudo de las flechas de los Reyes Católicos. Esta es actualmente la composición del escudo heráldico de Felipe. Hablando de farolas, quería traer también ese elemento que no es un escudo, pero digamos que en algún momento convivió con el escudo de Aranjuez, esa representación simbólica gráfica de los elementos de promoción de Aranjuez, en el que se jugaba con tres elementos: el río Tajo, o el río de Aranjuez, las ondas que hablábamos antes, un elemento que podía dar a pensar en un árbol, pero también en una mariposa, y también las siluetas de las cúpulas de nuestras iglesias, de Palacio Real, o los arcos de la plaza. Hay otros elementos ahora desaparecidos, pero cuando hicimos este primer intento, porque esta es la tercera vez que intentamos hacer esta conferencia, problemas con el COVID no pudimos hacerla, bueno, pues en el momento que iniciaba estas fotografías sí estaban todavía puestos en los alcorques metálicos de protección de la calle del Rey este escudo. Han sido retirados, pero sí que dejar constancia de que también hemos tenido ahí escudos en la calle, en esa zona de Aranjuez. Están también las papeleras, son papeleras en la calle del Rey, de hierro fundido. Están también en tapas de alcantarilla y de registro. Estas están en la avenida de Palacio, en alcantarilla, por cierto, de diversas formas y tamaños. El escudo de Aranjuez con las bertines. Hay una curiosidad también, no solamente en Aranjuez, pero en algunos sitios. Aquí encontramos, por ejemplo, dos tapas que no tienen que ver con nuestra ciudad, pero están en ella. Por lo que sea, pues tenemos la especie de cesión del Ayuntamiento de Madrid, porque esa placa que veis aquí está ubicada en el Polígono de las Aves, y este otro pequeño registro en las proximidades de la zona de la montaña. Como veis, no se incluye el escudo de Madrid. Y por cierto, hay una curiosidad que una de mis hermanas me mencionó y que encontró en internet: qué pasa cuando alguien da una orden por teléfono. Lo vamos a ver aquí. ¿Veis todo lo que tiene que poner? Que sí, Ayuntamiento de Escudo Madrid. ¿Lo tiene? Lo tengo. Bueno, pues mira lo que tiene.
por teléfono. Cuando pone escudo y los manda. Esa placa está en una casa de Madrid. Y una persona que se presentó en el estudio querido y también, por supuesto, con relevancia de que hay que afinar mucho a la hora de poner los escudos. Sin embargo, aquí sí afinamos. Este escudo está en el pavimento del mercado de Abasto, también lo conocemos, el escudo de chapa de metal adosado al suelo. Fue de la fecha de dos remodelaciones, la de 1897 y la de 1987. Bueno, el edificio se inaugura en 1894, el 20 de diciembre, pero 3 años después hay una intervención en la plaza, coincidiendo con la visita de la primera regente, de Cristina Borbón, para inaugurar la estatua de Alfonso XII, según me recordaba hace poco además, y el escudo sí refleja, como veis, el mercado de Abasto, la ubicación de esas dos fechas emblemáticas. Nuestro escudo en el mobiliario urbano también aparecen contenedores de ropa. Por ejemplo, este escudo aparece bajo el puente de Vacas, es un escudo que recoge la fecha de instalación de una viga de hormigón armado de 39 metros de longitud sobre el puente de Vaca que soporta la pasarela peatonal de casi 6 metros de anchura y, como digo, se puede ver, como veis, en las posibilidades del jardín de la isla que tenemos aquí. También en estas marquesinas, que seguramente desaparecerán con el tiempo, porque el proyecto para instalar ahí una nueva oficina de turismo, como sabéis, bueno, pero en principio sigue manteniendo escudos chapa de metal adosado al interior de esa marquesina, en esos kioscos de recuerdos instalados en la zona que conocemos como el Villano. Ahora vamos a los representativos. Podemos encontrar escudos en banderas. Esta bandera de España es más de 12 metros, está en la glorieta de Santiago del Señor y aparece naturalmente como escudo, el escudo de España. Hay escudos en banderas en las fachadas o accesos de centros educativos, comisaría, y jefatura de policía, en los centros de salud, en los colegios. También aparecen escudos en esas banderas. Lo decíamos antes, en un momento determinado, pues, las fiestas patronales, siempre, ya sea la fachada como sea, hemos tenido también los escudos de los reposteros municipales, que aparecen además en, como decíamos antes también, lomas, etc., medallas, en las medallas de la policía local. Hay también cartelas informativas e identificativas que han dado acceso a muchos municipios, perdón, a muchos edificios de Aranjuez, que son porque también no es un escudo, pero es un anagrama que tiene mucho que ver con nosotros desde hace unos años, y es el anagrama que nos identifica como parte del patrimonio mundial, de la lista del patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad. Escudos que ocupan, por ejemplo, este de la piragüera municipal, es el escudo de Aranjuez, que además quisieron resaltar el que no solamente el superior y el ayuntamiento estén colaborando con el mantenimiento de la instalación, sino que también el ayuntamiento en su día concedió la medalla de mérito deportivo a la Cruz Escuela de Piragüismo Aranjuez y lo refleja en su fachada con esa reproducción de la medalla que lleva en el anverso el escudo de Aranjuez y en el reverso la imagen de la frente del jarro de la Navidad. Escudos que aparecen también, por ejemplo, ahí lo veis, el escudo de España o del gobierno de España, en paneles identificativos, en el camino de Guadalupe que pasa por Aranjuez y que tenemos esa cartela informativa acerca del camping. Carteles también como este escudo que refleja el parking de Valeras en la calle de Valera, es un escudo en el que sí se hace una referencia a Palacio de la Reina, María Cristina, que está al final de la calle Valera, como sabéis. Es un escudo que la empresa ha colocado casi en anagrama. Hay también escudos de ámbito deportivo, este aparece en los campos de fútbol del final, campo de fútbol, excepto que el Pleno Municipal determinó, aunque no se ha realizado todavía el expediente oportuno, como campos deportivos Enrique Moreno Lado, que en su día va a poner quizá una señalización. Mientras tanto aparece el escudo de Aranjuez. Dentro de esas instalaciones también están los escudos de unidades deportivas que las utilizan. El escudo de Real Aranjuez y el escudo, en este caso, por ejemplo, de la selección deportiva hay plazas identificativas, placas, perdón, con el escudo. No es un escudo, pero funcionaba el responsable de este gimnasio, pero él intentó hacer un escudo. Al final hizo una especie de anagrama, que es una referencia curiosa. Sí es el escudo de Aranjuez el que
preside la entrada principal del pabellón municipal de deportes Marañón. Y este es un escudo muy curioso, en una casilla de peones camineros de la antigua carretera de Toledo. ¿Por qué? Pues porque recoge una composición en la que curiosamente no está la significación de Aranjuez, aunque sí aparece que está muy cerca de Aranjuez, porque es el escudo que se corresponde con la provincia, tal como aparecía en el boletín oficial de la provincia en el año 1903. Ese escudo recogía las antiguas comarcas en la que no aparecía la comarca de Aranjuez, la comarca de Las Vegas o la comarca del Tajo, que sí recoge después la Diputación Provincial de Madrid entre 1833 y 1983. Aquí se aparecen ya las armas que decíamos antes. Luego la Diputación se convierte en la Comunidad de Madrid, mejor dicho, es la entidad autonómica que ocupa, y desaparecen el resto de las referencias a las comarcas madrileñas. Pero es verdad que, curiosamente, aunque tengamos este que está todavía en un estado un poco lamentable, no aparecíamos aquí, sí aparecíamos con la Diputación. Escudos que aparecen también casi históricos, porque en ese banner informativo que aparecen los vehículos que prestan el servicio de taxi, que están siendo además ahora cambiados por las otras franjas que pertenecen a toda la Comunidad de Madrid, pero algunos de nuestros vehículos, los vehículos de taxi de Aranjuez, siguen manteniendo esa franja verde con el escudo de Aranjuez. Hay también una serie de escudos, estos son los que señalan Librero, pero también hay otros elementos privados. Este escudo es curioso. Este escudo fue diseñado por el padre José Luis Montes, que vive en el Brazo Masco, actual provincial de la Orden Somasca en España, cuando era director del Colegio Procesante aquí en Aranjuez. Hizo un estudio heráldico en el que yo colaboré y utilizó las armas de los Miani, es decir, del fundador de la Orden Somasca, Jerónimo Emiliani. Miani procede del italiano Migliani, que significa miglio o mijo, por eso utiliza estas espigas de mijo, y después utiliza un libro abierto, con frase impresa en las 2 páginas, y vemos la que pone per áspera azasta, frase latina cuya traducción literal sería por el sendero áspero a las estrellas, que es el lema además de la Orden de Somasca. El libro abierto es considerado símbolo de soberanía también del Estado Vaticano, donde procedía, por cierto, Jerónimo Emiliani, y por otro lado el libro abierto con las ramas de laurel es un símbolo que se asocian con la educación, con la docencia, con el estudio o con la academia. La curiosidad que tiene quizá, él además pidió permiso al ayuntamiento para incluir en los 2 cuarteles inferiores las armas de Aranjuez por la referencia directa, lógicamente, a la educación. Los centros educativos no han utilizado escudos, pero sí anagramas, como puede ser este que presidía hace poco, que está en la Fundación Educativa Santo Domingo, que es la actual gestora del Colegio de la Sagrada Familia, en el palacio que fue de Manuel Godoy, que también siguió utilizándose como establecimiento hostelero, como sabemos, el Pastor, y como digo, colegio de religiosos. Escudos privados que han utilizado, por ejemplo, nuestros hosteleros. Ahí vemos algunos. El restaurante Casa José los mantiene en su fachada. También el restaurante Almíbar, no así Casa Jacinto, que en su día pidió permiso para tener el escudo de Aranjuez, pero que ha desaparecido al ocupar esa ubicación otro establecimiento hostelero. También lo tenía, digamos, en fachada, el Hotel Monanoia, un escudo muy singular que recogía simplemente el nombre del hotel, que ahora son 7 apartamentos, con las 3 estrellas que daban la denominación al mismo. Hay panoplias en nuestras calles, por ejemplo esta de la cartera y la panoplia en forma de escudo ubicados en un edificio conocido como el Parador del Rey, en su acceso principal por la calle de Abasto, un edificio construido durante la época de Carlos III, que en su día tuvo un escudo y pegado, pero que ha desaparecido. También lo conocemos, como sabéis, como la Casa de Moneiro, Casa Moneiro, posiblemente en alusión a algunos de sus propietarios anteriores. El escudo, si vamos a ir rápido, no me eche, escudos curiosos. Estos son escudos vegetales. En la Plaza de los Reinos, que es la que da cobijo también al Niño de las Pinas, hay estos 4 escudos vegetales que recogen los escudos de Aragón y Navarra y los escudos de León y Castilla. Están, como digo, rodeando la Fuente del Espinario, en el Palacio del Jardín de la isla conocido como Plaza de los Reinos, plantadas 4 composiciones de seto de boj, que en su día el ingeniero mayor diseñó en este
Aquí veis el diseño, me lo proporcionaba hace unos días un amigo Tomás Ruiz, en el que recoge un poco cuál era la simbología que después aparece en los propios setos de boca. Son escudos que se pueden ver desde arriba, mejor que desde el propio terreno, pero estaban hechos precisamente para que se viesen desde el palacio. También en su día hubo escudos o coronas en el parterre, en la zona que da a la fachada posterior del Palacio Real, una corona real cerrada realizada con flores de temporada y setos que ocupaba esa plazoleta a los pies de las ventanas traseras del Palacio Real y que además forma parte de una conocida colección de postales de patrimonio nacional en las que iban apareciendo, según las épocas, diversas composiciones. En ellas, por ejemplo, aquí aparece el escudo de patrimonio nacional con la corona real, con el anagrama de patrimonio nacional. Bueno, hay escudos también en objetos de uso cotidiano, los ha habido siempre. Ahí vemos incluso pólizas y sellos del Ayuntamiento de Aranjuez en los años 30, perdón, los años 40, los años 50, pegatinas, bolígrafos, sellos de caucho, escudos que aparecen no en las calles, pero sí de una forma habitual en objetos cotidianos. Vamos con los funerarios, estamos prácticamente terminando. Aquí hay una cartela en el patio civil del cementerio de Santa Isabel, una cartela que en su día, según me dicen, también tuvo un pequeño escudo colocado. Yo no tengo referencia de esa cartela, pero sí es verdad que en las obras de arte, monumentos, en tumbas y otras construcciones de hace siglos se pueden ver cartelas funerarias. Por ejemplo, la que aparece ahí es la cartela del faraón Ramsés el Grande en el templo de Abu Simbel, en Egipto, ¿no? Bueno, pues esa cartela se puede corresponder con la que existe en nuestro patio civil del cementerio de Santa Isabel. El propio cementerio alberga este mausoleo de la Brigada Jarama, en el que aparecen varios escudos. Aparece el escudo de arma de caballería, el escudo de arma de infantería, el escudo de la propia brigada y también del regimiento acorazado Pavía número 4. La brigada había heredado los 4 regimientos de caballería, entre ellos, como digo, el regimiento de caballería acorazada número 4, de la entonces disuelta División de Caballería Jarama. Hasta 1986 fue la gran y única unidad del arma de caballería del ejército de España. Esos escudos aparecen, como digo, en ese mausoleo. Hay otro mausoleo, en este caso hay otro escudo referido a... bueno, el monumento está incluido en el catálogo municipal de vestigios relativos a la guerra civil y de la represión de la dictadura dentro del marco normativo concerniente a la memoria histórica que nuestro ayuntamiento aprobó en la proclamación el 19 de abril de 2018. En la categoría número 3, como símbolos singulares, en la sección 3, junto a mártires y caídos, se describe este monumento a los caídos, un monumento funerario en piedra con elementos de simbología franquista, con el escudo de España durante esa época sobre la imagen en piedra del Águila de San Juan, el yugo, las flechas y otros elementos, pero repito, con un escudo en su centro que después se recoge también en esta publicación que se hizo en un momento determinado, ese mismo monumento. Si hablamos de monumentos funerarios, no son por 20 escudos, pero sigue habiendo esta referencia al cementerio del Cortijo. Hay unos anagramas de Alfa y Omega. El cementerio del Gran Cortijo, totalmente abandonado, desacralizado, por supuesto, no llegó a albergar enterramientos humanos, pero en la antigua capilla, prácticamente, como digo, derruida, sí aparece esa cartela religiosa de piedra en el que, bajo relieve, se graban 3 cruces colocadas en forma de calvario y las letras griegas Alfa y Omega, es decir, la forma con la que se denomina al nombre de Dios en el alfabeto griego, en el que Alfa es la primera letra y, como sabéis, Omega es la última. Hay un estudio iniciado también por Alfonso Segovia que habla de ese cementerio. En otra ocasión será el tema que nos pueda explicar. Y vamos con escudos, ya terminando. Este no es un escudo que esté en Aranjuez, me parecía que no podíamos dejar este escudo, digamos, extramuros. Es un escudo que está ubicado, como veis ahí, perdón, en el castillo de Oreja, el gobierno municipal de Antígona, un escudo que representa, ya lo veis, un árbol. El árbol que recuerda, que aparece en la relación, recuerda al famoso árbol de Somarbe. Somarbe es el mítico condado del Reino de Aragón, y así lo recogen
varias crónicas. Yo he iniciado también un estudio y hemos solicitado también una comprobación con el Departamento de Protocolo de la Comunidad Autónoma de Aragón que nos lleve a saber exactamente la procedencia de ese escudo. Que puede ser una carrasca, una encina, en fin, pero es un escudo simbólico, una arenisca, que todavía puede verse en ese edificio que no forma parte del patrimonio municipal, pero que yo creo que para todos es perfectamente conocido. Ya aparece el catálogo monumental de la provincia de Toledo en 1949 y hay una inscripción debajo del escudo que lo único que se puede leer es esa referencia. Como veis, también esa referencia que digo al escudo actual de Aragón, que prácticamente puede ser, como veis, es una encina, una carrasca arrancada de raíz, como aparece en el escudo del castillo. Hay escudos industriales que he venido a llamar. Estos son los que aparecen en el puente de la estación. Y es el escudo de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, la famosa MZA. Hay un total de 32 reproducciones de ese escudo en las fachadas laterales de los puentes de la estación. Aquí lo vemos un poquito mejor, pero también en esas ménsulas, que aparecen como contrafuertes del propio puente, también aparece en, ahora veremos, el interior del paso subterráneo, esos mosaicos con aragallo, en el paso subterráneo, con el anagrama también en una de las marquesinas metálicas, el anagrama, repito, el anagrama escudado de la compañía MZA, la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza. Hay escudos que siguen estando escondidos. Esta es la Casa de Infantes, en su interior. Hay dos tipos de escudos, unos ya prácticamente desaparecidos, los que están dando a las puertas de la antigua Organización Judicial Española de la OGE en la calle de San Antonio. Sí, nos queda un trocito, como veis, que nos puede recordar el escudo que aparece en la parte superior, y otros que sí han sido afortunadamente rehabilitados, o por lo menos respetados por una reciente intervención de Patrimonio Nacional en los llamados cuartos interiores. Es un escudo que reproduce de una forma muy simbólica el escudo de España durante la época franquista, en baldosines, y se han guardado en los sitios habituales para identificar esos cuartos que dan acceso al interior de los zaguanes de la casa. Bueno, este es un río escondido. Curiosamente hay más de 1000. Es una catalogación que está realizando también Josefina Freire en los hitos que el Instituto de Colonización del Reino Córtico San Isidro colocó en varias zonas del propio Córtico. Lo he incluido entre los escondidos porque son prácticamente desconocidos. Ella está además catalogándolos y fotografiándolos para preservarlos por la importancia que puede tener. Y en fin, no solamente podemos encontrar escudos, anagramas o símbolos en nuestro alrededor, hay mojones pintados sobre un muro, que ya por cierto ha desaparecido. Esto estaba en la calle de la Reina hasta hace muy poco. Hay chapas con letras y números que podrían ser puntos geodésicos o de geolocalización de la Red Española de Migración de alta precisión. Hay marcas de cartero, hay fósiles, hay cruces de viacrucis. En fin, son muchos los elementos curiosos que forman parte de nuestro paisaje urbano y natural que desconocemos, pero eso, como se suele decir, es otra historia. Termino con el fragmento de un escudo que puede ser de metal, de arcilla, de plástico o de baquelita, que puede haber sido encontrado, donado, perdido o enterrado, que puede pertenecer a un escudo familiar, institucional, soberano o de concesión, que puede representar a una ciudad, a una provincia, a una región, a una nación, que pudiera entregarse por dignidad, por sucesión, por alianza, por sustitución, que puede tener forma de estandarte, de torneo o gótico, que nos puede abrir 1000 mundos, 1000 historias, 1000 relatos, 1000 memorias, solo acercándonos a todo aquello que un escudo puede entregar. Martín Lutero dijo en una ocasión: la felicidad es mi espada y mi alegría mi escudo. Que seáis felices, que la alegría os acompañe. Buenas noches, buenas noches.